Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de aquí de Nuevo Norte. Estamos en otra edición de Razón Popular para hablar de otro tema importante en la coyuntura actual, como es la migración, ¿no? La geopolítica de la migración. Esperemos hacer un breve análisis sobre este tema que recorre América Latina, recorre América en general y recorre también Europa y en general el mundo, ¿no? Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver después en retransmisión. Y efectivamente hoy vamos a tocar un tema complicado, incluso para la izquierda, porque no es un asunto de fácil solución, porque tiene causas eh, profundas, complejas y que incluirían la participación de varios actores. Entonces, pues de eso vamos a estar hablando y un saludo a todos los que nos van a ver. Sí, sí, ahora sí que vamos a hacer un esbozo de este tema, ¿no? Porque es tan amplio que es difícil abordarlo ahora sí que en un espacio tan breve, ¿no? Pero bueno, en primera instancia, mira, voy a traer a colación una definición de este pequeño libro que se llama Las 100 palabras de la geopolítica. Vamos a traer a colación primeramente una definición de la migración, que a grandes rasgos la plantea así este libro, este pequeño diccionario de geopolítica, y dice que la migración es un desplazamiento de un individuo o de un grupo de individuos suficientemente estable para precisar un cambio de residencia principal y que entraña una modificación importante de la existencia cotidiana. La escala de la inmigración es muy variable, puede ser desde lo regional hasta lo mundial. Hay que distinguir a los migrantes interiores de los migrantes internacionales. Los segundos pasan de un país a otro recorriendo una distancia corta y media, que es la migración intercontinental, a una distancia larga, migración intercontinental. Todas tienen que ver con asuntos geopolíticos. La cuestión de la identidad nacional cobra fuerza especial en un momento en que los diferentes modelos de integración parecen en crisis. Modelos de asimilización a la francesa, modelo multicultural anglosajón, etcétera. Entonces, bueno, aquí en primera instancia podemos ver que hay una relación entre la migración y la geopolítica. Es decir, hay una relación entre lo que pasa en el movimiento de las personas y la configuración que se da en el mundo, ¿no? En el espacio nacional e internacional. Entonces, por eso queremos empezar diciendo que sí, sí hay una relación entre este fenómeno, y ahorita le vamos a ir aterrizando en cuestiones concretas, ¿no? Particularmente en lo que pasa de los mexicanos, nuestros paisanos que están en Estados Unidos, y también de la migración que se sucede en Europa, ¿no? Que pudimos ver lo que pasó esta semana ya, ¿no? Eh, bueno, en primera instancia, la definición, ¿no? Hay otro libro que recomendamos, que es este de Emmanuel Todd. Es este libro que ya hemos hablado de él, que se llama La decadencia de Occidente, en el cual Todd, que es un politólogo, un geopolitólogo francés, habla sobre pues, los factores que implica la decadencia paulatina de Occidente, ¿no? Tú le da un énfasis particular a la cuestión demográfica, a la demografía como factor de rearticulación, de reorganización del espacio territorial, así que nueva configuración del mundo. Y pues habla un poco también de cómo este factor está haciendo implosionar Occidente, ¿no? Europa y Estados Unidos. Considero que esto es importante porque de aquí se tiene que entender que a veces lo que nosotros vemos como una cuestión, digamos, a veces hasta cultural, que puede estar en un plano más pacífico, tiene que ver muchas veces con la manera en que se está moviendo el mundo, ¿no? La manera en que se está volteando la tortilla, la manera en que a veces se recuperan territorios a partir de la ocupación poblacional. O sea,
contrario a lo que se podría pensar de que todo tiene que ver con la ocupación militar, también la ocupación se da por vía poblacional, por vía de la gente que llega a los territorios y empieza a digamos, a ser parte, a generar un cambio cultural en cada país, ¿no? Lo podemos ver muy claramente en lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Donde los mexicanos comienzan a tener un papel importante con la cuestión de ocupación territorial y también la ocupación de poco a poco llevar costumbres mexicanas a Estados Unidos. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo podemos, inclusive la semana pasada que hablábamos de fútbol, pues podemos ver cómo la migración se empieza a ver en la composición de las selecciones nacionales, ¿no? La de Francia, la de Alemania, la de España, la propia selección, bueno, no tantos jugadores, pero también en Estados Unidos. Pues eso vamos viendo, ¿no? Cómo se está dando, también cómo la migración tiene que ver con la cuestión del discurso de la extrema derecha, ¿no? Porque ahora sí que, ahora sí que los discursos políticos más nativistas, más anacrónicos, pues se basan en la fobia a veces a los migrantes para tratar de articular un discurso conservador, que finalmente es, por así que de proteccionismo a los intereses de las burguesías locales, pero finalmente también usan la migración, ¿no? Como un, 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 un dispositivo que les permita generar una falsa simpatía con mucha población que se ve desplazada propia de los países, pero no tanto por cuestión de las migrantes, sino por parte de una cuestión de desindustrialización que se da en los países, ¿no? Como en Estados Unidos, de falta de producción de empleo, la falta así que de un estado de bienestar que se fue desmantelando a partir de los 70 en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Europa, aquí en México pues no se diga, pero bueno, así a grandes ratos, Gabriela, podría plantear este tema de la migración, como factor geopolítico. No sé qué puedas tú en primera instancia señalar sobre este tema. Algo muy breve en este sentido. En primer lugar, que habría que analizar caso por caso, o sea, más bien de manera regional, por qué migran en algunos sitios este, las personas con respecto a otros. O sea, es decir, lo que quiero entender es que no son exactamente las mismas causas, por ejemplo, de gente centroamericana que migra que está migrando hacia México o que había esas oleadas de gente de Centroamérica llegaba a México y cuyo destino final, cuyo objetivo era Estados Unidos, y luego están las migraciones que son las que se dan fundamentalmente en Europa y son de estas las que estamos hablando, este, que provienen sobre todo de la parte pues, del continente africano, ¿no? O sea, que llegan a determinados países de Europa y responde a causas distintas, pero me parece que también podemos encontrar determinadas coincidencias. Y creo que parte de las coincidencias sería, ¿no? En primer lugar, que creo que la causa de la migración en la historia de la humanidad siempre ha sido casi siempre la misma, ¿no? O sea, buscar mejores oportunidades eh, para individuales y para, digamos, la familia, las personas que rodean a esa persona que migra, ¿no? Ujú. Pero creo que hay un cambio fundamental porque creo que estas migraciones sí son el resultado de lo que se ha dicho ya muchas veces, o sea, no es algo que estemos aquí diciendo nuevo, ¿no? Pero que es la desestabilización de determinadas zonas por parte de Occidente. Y con Occidente me refiero en particular a Estados Unidos y algunos países de Europa, ¿no? Considero que, por ejemplo, la mayor parte de la migración que hay en Francia, por ejemplo, se debe a gente, a seres humanos que pertenecieron a colonias francesas.
¿no? Que vivieron, a pesar de que no les gusta a veces reconocerlo, ¿no? A Francia, situaciones de extrema opresión, explotación y saqueo de recursos naturales. Y una vez que las potencias imperiales se retiran de esos países, dejan en condiciones muy deplorables aquellos sitios que fueron sus colonias. Y no solamente eso, sino que si recordamos la historia de África, porque la historia de la independencia de África es relativamente reciente, no digamos del año de África que se considera así porque es donde se dieron el mayor número de independencias en el continente africano en 1960. Entonces Ujú, realmente es muy reciente. Hay algunas potencias que lo van a alcanzar décadas después de la década de 1960, ¿no? Entonces creo que dice, ¿no? Ese dicho de aquellos polvos, estos lodos, o sea, las consecuencias que trajo la devastación que hicieron diversos países en África y luego, una vez que esos países alcanzan la independencia, vamos a decir, política o digamos, en términos legales, aún así sigue habiendo una especie de desestabilización por parte de lo que fueron los imperios europeos y eso creo que sí ocasiona una oleada masiva de migración y de gente que compartiendo una misma lengua, porque recordemos que esas colonias hablaban francés, buscan una mejor vida en Francia, ¿no? Y ven a Francia, en este caso, como una utopía. Después creo que de esa migración, claro está que tonto se puede quedar en Francia y mucho migra a otros países, o sea, es el caso de Alemania, por ejemplo, o el caso de gente que también llega a Italia. Y luego muchos señalaban que la composición de la migración en España es distinta porque es fundamentalmente de países latinoamericanos, es decir, gente de Colombia, Venezuela, este, Bolivia, etcétera, ¿no? O sea, la que llega a España. Pero creo que o sea, la razón fundamental siempre es buscar una serie de, una serie digamos, de mínimos de bienestar que supuestamente ofrece Europa, ¿no? Y que es verdad, por lo menos en términos de salud y educación, pero se encuentran con una barrera. Y creo que esa barrera es el hecho de que una vez que llegan no se adquieren los mismos derechos que los ciudadanos, ya digamos franceses, alemanes, etcétera. Y ujú, creo que esa es la gran discusión de la izquierda. O sea, es decir, la gran discusión es que hay una contradicción, ¿no? Entre los que defendemos que todos somos iguales, pero luego resulta que una vez que llegas a determinado territorio, pues no tienen los mismos derechos. Eh, y creo que ahí está en una encrucijada Europa, porque en esta crisis que tú mencionabas, incluso el gobierno de España se tiene que retractar, o sea, va a decir, esto es una violación a nuestro espacio y esta migración eh, de personas de origen marroquí, y entonces esto es inaceptable, ¿no? Y en ese sentido se empiezan a alarmar Italia, este, otros países, Francia cierra su frontera una parte de su frontera con España. ¿Por qué? Porque tienen miedo un poco a eso, ¿no? O sea, porque lo que ellos garantizan como estado de bienestar es para sus ciudadanos, ¿no? Y luego viene la contradicción porque eh, hay gente que podría argumentar, no, bueno, pues que no le puedes dar derechos, ¿no? A la gente que de ingreso reciente comparados con tu población que lleva décadas habitando la región. Pero cabe señalar que incluso hay digamos, un desprecio de las autoridades por aquellos que no migraron hace 1 o 2 años, sino que tienen décadas en ese lugar, en ese país, en ese territorio, y que incluso ya tienen hijos, tienen una vida ahí, hablan el idioma, se han integrado a la sociedad, etcétera, y a pesar de ello no cuentan con los mismos derechos. Entonces creo que ahí está la encrucijada, porque pareciera que hay, como dijeran, dos tipos de ciudadanos, ¿no? De primera y de segunda categoría, y luego están los que no están permitidos. O sea, no nos importan las razones por las que estén migrando,
pero no pueden migrar en masa. Y luego también hay una cosa que es bien sabido, que aquí nos enteramos en México, que hay toda una red de trata internacional que engaña a migrantes diciéndoles que los van a cruzar, que van a obtener cosas de manera muy sencilla, y luego resulta que no es así, ¿no? Porque son mafias organizadas que prometen cosas que luego en la realidad pues no se cumplen, ¿no? Y que creo que esa es otra de las dimensiones de esta migración, digamos, masiva que se ha presentado en los últimos años. Creo que está cerrado el micrófono. Digo que estoy de acuerdo con esta parte que señalas de que la migración es resultado del colonialismo. O sea, literalmente eso también hay que verla, ¿no? Creo que ese apunte es necesario porque la migración que se está dando desde África a Europa y desde América Latina, sobre todo de México y Centroamérica a Estados Unidos, no es una migración que sea producto de un gusto, ¿no? Sino que la gente está tratando de encontrar otras opciones por cuestiones de subdesarrollo en sus países propios, ¿no? O sea, falta de oportunidades laborales, condiciones de vida y demás, ¿no? Entonces no es algo del azar, tampoco es una cuestión así que de un plan orquestado de ocupación demográfica, ¿no? Si bien decía al principio que sí había una cuestión de, de factor geopolítico en la ocupación poblacional que se da por así que por los movimientos demográficos, no significa que esos movimientos demográficos, esos flujos migratorios, sean orquestados como tal, sino que más bien son indirectos eh, y resultado del colonialismo, ¿no? Vamos a decir que de la dependencia que hay sobre los países, ¿no? El subdesarrollo que se genera. Entonces la gente pues migra buscando opciones porque esos países donde vienen, pues vienen ahora sí que subyugados por países que los tienen atados, ¿no? Económicamente e históricamente, ¿no? Los que podemos ir de América Latina, por ejemplo, Centroamérica tiene problemas de subdesarrollo propias de una lógica imperialista, ¿no? En la que se ven envueltos. Y en el momento durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que buscaron una autodeterminación, pues vemos lo que pasó, ¿no? Vemos lo que pasó con respecto así que la represión a los movimientos de liberación nacional que se dieron ahí en Centroamérica, en Sudamérica, y podemos verlo también pues en México, no se diga, ¿no? También con cuestiones pues lo podemos ver ahorita con las constantes renegociaciones del TEMEC que no dejan que haya ahora sí que una multilateralidad en la cuestión de intercambio económico con otros países que no es Estados Unidos, ¿no? Europa, pues es lo mismo, ¿no? El colonialismo en África, pues ha generado que la propia gente de África, pues esté buscando una manera de encontrar otra vida en Europa, ¿no? Que eso es otro tema, ¿no? Que a veces no la encuentran, lo mismo que los mexicanos no la encuentran en Estados Unidos. Pero eso no significa que el problema sea de origen sobre el colonialismo, ¿no? Eh, ahora lo que ha pasado, por eso mencionaba el discurso de la extrema derecha, porque lo que pasa ahora es que se dice ¿qué se llama? Se dice que los migrantes son los enemigos de los nativos o de las poblaciones originales, vamos a decirlo así, de los países, pero finalmente es un discurso maniqueo porque no dicen la verdad, ¿no? Sobre todo con respecto a que las condiciones de vida de los, vamos a decir que los norteamericanos de principios del siglo XX, pues ya no son las mismas, no por los migrantes, sino porque se ha generado una política
de desmantelamiento del welfare state, ¿no? Del estado de bienestar, la desindustrialización también de Estados Unidos, que ya no genera empleos como en los grandes momentos del capitalismo norteamericano, de la posguerra, ¿no? Que había una industria sólida, con mucho empleo calificado para los obreros norteamericanos. Lo mismo en Europa, ¿no? ¿Qué podemos decir de la posguerra en Gran Bretaña, cuando había pues un empleo remunerado, un empleo bien estructurado, y pues ya cuando llegó Thatcher y que, por ejemplo, podemos ver en su guerra contra los sindicatos mineros, ¿no? Entonces ya empieza a desmantelar todo el empleo formal, y a partir de ahí, bajo esas circunstancias de golpeteo hacia a las clases trabajadoras propias de esos países, pues viene una devaluación con respecto al trabajo, al mundo del trabajo, y pues ahora vemos que los migrantes son los que llegan y por necesidad hacen esos trabajos. Ese discurso contra la gente que llega de afuera lo explota lo- los propios grupos conservadores de cada país, y a partir de ahí el migrante se vuelve un enemigo, ¿no? Para ellos, entre comillas, pero se vuelve ahora sí que una forma de, vamos a decirlo así, como de un patiño, o sea, de una forma de que los vean como un arsenal para generar discursos de extrema derecha y conservadorismo, ¿no? Eh, por ejemplo, Huntington, el ideólogo el politólogo ideólogo de Estados Unidos, de la Casa Blanca, de Bush y compañía, señalaba en este libro de ¿Quiénes somos? Decía que los mexicanos eran los mayores enemigos de los norteamericanos, más que Medio Oriente, porque creía que la migración mexicana iba a terminar con la cultura norteamericana, ¿no? Porque iba avanzando a partir de la cuestión él decía que eran guadalupanos, que eran católicos guadalupanos, ¿no? Que no eran católicos romanos o que de otra índole más europea, sino que tenían una propia hibridación cultural que iba ahora sí en contra de toda esta cultura WASP. Y como podemos ver ese discurso que lo dijo Huntington hace como 20 años, pues ese es el fundamento de lo mismo que dice el Make America Great Again, ¿no? Entonces, pues es interesante cómo tal vez de la cuestión migratoria se genera toda esta discusión, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a leer unas cosas, aquí unas preguntas, Gaby, unos comentarios, y si quieres ir también tú agregando algo, ¿cómo ves? Sí, adelante, con las preguntas y los comentarios. Ah, sí. Bueno, mira, bueno, o sea, Nahum pues dice, manda saludos de Coatzacoalcos, perdón. Ujú. Dice que ¿qué piensan la religión, por ejemplo, debe adaptarse a los migrantes al país donde van, o al revés, por ejemplo, los musulmanes en Francia? Bueno, dice que Europa ya es un mito, está en decadencia, pues es un poco lo que decíamos que ya señalaba Emmanuel Tut, que la derrota de Occidente viene por este lado de la, bueno, decadencia cultural, económica, etcétera. Ejemplo, Ulises de Torreón nos señala hasta qué punto la migración dejó de ser únicamente un fenómeno humanitario para convertirse en un instrumento de poder e influencia en la geopolítica del siglo XXI. O sea, es una interesante pregunta. Eh, Aún señala que otro tipo de migración se da en Canadá, se abusó de las facilidades y hasta se cerraron la llave. Marruecos, por ejemplo, casi, insisto, incitó a la gente para saltar al mar. Entonces, ¿algo que quieras señalar, Gaby, sobre estos comentarios? Pues muy brevemente, sobre eso lo que señalabas, una cosa es que los países, las potencias económicas no pueden, em, digamos, tener esta historia de dominación, saqueo, sin que esto tenga consecuencias, ¿no? O sea, es decir, ahora la extrema derecha lo ocupa porque, digamos, ataca el síntoma, pero no la raíz del problema. Porque es más fácil decir la culpa la tienen los migrantes, porque vienen, nos quieren invadir, nos están colonizando, a decir nosotros fuimos, saqueamos sus países, dejamos hecho ahí un desorden y entonces ya están migrando y no sabemos cómo contenerlo. Eso es lo que no dicen, porque ya no es una solución fácil, porque una vez que tú has desarmado toda la infraestructura,
de aquellos países a los cuales sometiste, pues es muy difícil ahorita construir esa infraestructura que no construiste durante el tiempo que fuiste colonia, ¿no? Y creo que en Estados Unidos pasa, perdón, en México pasa un poco lo mismo con la migración de mexicanos a Estados Unidos. O sea, aquí hubo un proceso durante el neoliberalismo de destrucción. Y si lo hubo en Estados Unidos, pues aquí con mayor razón una destrucción de la infraestructura industrial, un abandono del campo, y entonces, ¿qué esperabas que hiciera esa gente que ahora ya no tiene trabajo ni tiene cabida en la sociedad? Pues migrar, migrar allá donde hay un trabajo, donde a pesar de que eres mano de obra barata, pues finalmente puedes, no sé, ahorrar un poco y enviar a la familia aquí en México, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa en Europa. Yo no lo creo, o sea, tendría que ser de verdad un cerebro muy, y es el argumento que utiliza la extrema derecha, como que los países quieren invadir Occidente para que ahora haya un cambio cultural. Los franceses lo llaman, ¿no? La extrema derecha, el recambio, que hay un recambio, que hay gente que está migrando porque quieren cambiar Europa y los europeos. O sea, eso es de una, a mí me parece absurdo en el sentido de que Eric eh, Simon, sí, 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 ¿no? Eric Zemmour, que es el que tiene esta idea, que incluso su partido puede ser la reconquista, ¿no? O sea, que la idea de que están invadiendo Europa y entonces hay que reconquistarlo con los valores europeos y con los europeos blancos, hombres, todo lo que tenemos como idea como europeos, ¿no? Que supuestamente debería de ser un europeo. Entonces, es absurdo esto porque si analizamos el origen de toda la gente o la composición social de la gente que migra, pues es gente que no encuentra, digamos, salida en sus países, o sea, que no encuentra trabajo, que no ve otras posibilidades, sobre todo porque, digamos que si fuera algo fácil la migración, pues a lo mejor dirías, ah, pues es por comodidad, ¿no? O quieren, como ellos dicen, quieren invadirnos, pero el problema es que tienen que pasar por todas estas redes de tráfico, algunos cruzar el mar abierto, tan solo en este cruce que fue de Marruecos a esta parte de Ciudad Española, vamos a ponerle así, pues hay 80 muertos, ¿no? O sea, y son embarcaciones, también las que llegan a las costas italianas, donde o sea, se mueren 100, 180 en el camino. O sea, estamos hablando de una migración muy, digamos, que cobra muchísimas vidas, ¿no? Y entonces aquí el problema es que yo considero en particular en este caso de Pedro Sánchez, cuando dice vamos a regularizar a 1,5 millones de inmigrantes, pues es una cosa que como persona de izquierda es de aplaudir, ¿no? Porque es decir, le está entregando derechos plenos a gente que tiene mucho tiempo viviendo en España. Pero la derecha inmediatamente criticó eso, por ejemplo, ya ven, por eso los atrajeron, porque por esa regularización es que ahora más gente pide eso, ¿no? Entonces, en lugar de que exista una coordinación europea, pues nadie se quiere repartir migrantes, ni tampoco porque tienen miedo a que eso pudiese traer a más gente a su territorio. Pero ¿quién no quisiera estar en mejores condiciones? Y es precisamente por eso, por lo que la gente está llegando a territorio europeo, por ese sueño que tienen de construir algo, digamos, mejor que lo que tenían en sus países, ¿no? Pero es un asunto complicado porque luego vienen temas espinosos para la izquierda como ese que planteaban aún, ¿no? O sea, que vienen personas que no comparten exactamente la misma religión, que no tienen tu mismo idioma. Y empieza entonces ahí a haber conflictos que luego que sirven para justificar el discurso de la derecha, ¿no? Los migrantes son los que no se integran, ni siquiera han aprendido bien el idioma, en algunos casos, traen otra religión que no es la nuestra, etcétera. Y creo que hay una parte de verdad, o sea, que hay una serie de valores que entran en contradicción, pero creo que también hay otra parte de instrumentalización de esa situación por parte de la derecha para decir que no hay ninguna posibilidad de convivencia, ¿no? O sea, es decir, hágale como le hagan, resulta que estos migrantes nunca se van a integrar. Y también, o sea, yo entiendo, yo que estuve un tiempo en Francia, pues cómo se van a integrar
también si los tratas como si fueran ciudadanos de segunda. Si cada que van a una institución los cuestionas porque no habla bien, porque es negro, porque tiene un montón de cosas, ¿no? O sea, prácticamente a cada rato están diciéndose, ¿por qué no te regresas a tu país? Vete, ¿qué estás haciendo aquí? Pues cómo no van a tener un resentimiento, ¿no? O sea, contra eso, porque al final sienten que hicieron un esfuerzo y que al final son tratados, como decían en mi rancho, con la punta del pie, ¿no? Entonces, eh, sí es cierto que hay cuestiones que entran en conflicto y en contradicción, pero es cierto que también la derecha suele instrumentalizarlos para decir, ya ven, porque claro, pues es más fácil culpar a un migrante que no está organizado, que no tiene derechos, precisamente por lo que decíamos, porque no tiene un estatus de ciudadanía, etcétera, a culpar, digamos, a los artífices de ese imperialismo, a culpar a los empresarios que utilizan esa mano de obra barata y que entonces se benefician porque les pagan menos, porque no tienen papeles, porque no tienen derechos ni cómo reclamar, pues entonces es más fácil echar la culpa al migrante, ¿no? Ellos son todas las, Mm, ellos tienen la culpa y además son responsables, vamos a decir, de todo lo que nos pasa, de que aquí no haya empleo, de que aquí haya incluso delitos, etcétera. Y creo que eso es un discurso muy útil para la derecha, no por nada, todas las extremas derechas comparten ese tema de la migración como un tema clave de cerrar sus espacios para la migración que viene de esos países en cuestiones de, digamos, de pobreza o de desestructuración social. Eso es lo que podría comentar. bueno, mira, aquí está una gráfica de esta página del Orden Mundial de la inmigración en Francia, ¿no? Que es un tema interesante en sí mismo. O sea, realmente nosotros aquí hicimos el título de la inmigración, bueno, la geopolítica de la inmigración en el siglo XXI, pero pues lógicamente es amplísimo ese tema, realmente hasta por país nos podemos ir. Ahorita que mencionaste a Francia, pues aquí vemos la mayoría bueno, por nacionalidades la gente que va a Francia, que migra a Francia. Eh, pues como podemos ver gente de África sobre todo, ¿no? De Argelia, de Marruecos, eh, de bueno, Portugal, Túnez, etcétera, etcétera. Ahí en Francia, por ejemplo, a diferencia de Alemania, no va tanto turco, ¿no? Pero en Alemania va mucha gente de Turquía. Entonces, ahí también habría que ver las cifras de la migración en Alemania, pero como a grande rasgo podemos ver cómo está la composición, ¿no? De gente que vaya y sí podemos verlo, por eso nos parecía interesante de cómo estaba la migración reflejada en las elecciones nacionales de cada país, ¿no? Sobre todo por ejemplo, los migrantes de Francia, pues eran hay mucha gente del África subsahariana, ¿no? Como dicen. Entonces, aquí podemos verla. Bueno, ya son ciudadanos franceses, ¿no? Pero son de origen, ¿no? De aquellos países. Y ahorita ya Mbappé, todos ellos son franceses, pero podemos ver la composición. Acá podemos ver, por ejemplo, la cuestión de Alemania, ¿no? Aquí lo voy a poner, de cómo cambia, ¿no? Acá ya, acá mira lo que te mencionaba, acá es más gente de Turquía, que es migrante que van hacia Alemania. También ha habido mucho polaco históricamente que va hacia Alemania desde el principio del siglo XX, ¿no? No es nuevo. De hecho, pues muchos personajes históricos han sido polacos que se van allá a Alemania, pero sobre todo ahorita va mucha gente de Turquía y va también mucha gente de Medio Oriente, o sea, de Medio Oriente más que de África, va de Medio Oriente, ¿no? De Siria, de Irak, Afganistán, etcétera. Entonces, así a grandes rasgos podemos ver cómo se van dando las configuraciones poblacionales, los flujos migratorios. Ya para cerrar, quiero responder esta pregunta que señalaba aquí Ulises sobre eh, o sea, que hasta qué punto dejó ser únicamente un fenómeno humanitario para convertirse en un instrumento de poder e influencia geopolítica en el siglo XXI. Este tema creo que es importante porque hace ratito mencionaba de que eh,
hay analistas de geopolítica que señalan que la migración es una cuestión geopolítica. eh, sí lo es claramente cuando lo ves cuando lo ves que, por ejemplo, China tiene tantos millones de personas, que significa una fuerza, eh, ahora sí que general de trabajo, de movilización social, de cuestión de una, ahora sí que cuando hay un posible ejército, tanto en campo de batalla como detrás, ¿no? Que es lo que mantiene los ejércitos en guerra y demás. Lógicamente, la cuestión del pulso demográfico es importante y se vuelve un factor geopolítico, la población, pero también yo no estoy tan seguro, no estoy, de que cuando vaya la migración de un país a otro, significa que hay una especie de batalla en sí misma, ¿no? Poblacional con respecto a lo que significa tener tantos mexicanos en Estados Unidos. O sea, lógicamente puede ser un factor de apoyo para México que haya tantos migrantes allá, pero eso no significa que sea algo necesariamente planeado, orquestado o incluso que sea recomendable, ¿no? La cuestión es que a veces los flujos migratorios se dan por cuestiones, como mencionabas tú hace rato, de la cuestión del colonialismo, los efectos del colonialismo, los efectos del subdesarrollo, y pues al final eso habla de un reacomodo, ¿no? En cada país imperialista, pero eso finalmente se da de una forma indirecta, ¿no? No a través de una cuestión de que se quiera generar una influencia de un país subdesarrollado sobre un imperio. Entonces eso finalmente es una cuestión indirecta que no debería considerarse como algo idóneo, sino que es algo que finalmente se da, es una condición eh, es una condición geopolítica actual, pero no que signifique un avance propiamente de influencia por parte de un país subdesarrollado o un país de primer economía, no poder militar. Yo creo que finalmente la realidad es que es a partir de la autodeterminación, la soberanía de los países, ¿no? Vamos a decir, como se menciona, del sur global, de América Latina, de África o de Asia, es como se puede generar finalmente unas buenas condiciones de vida para la población que no les implique ir a movilizarse hacia otros países, ¿no? Eso sería lo central, no tanto estar pues haciendo cuentas por acá, oye, que si mandamos tantos millones y vamos poco a poco reocupando los territorios que antes eran de México y demás, eso ya digamos que eso viene a posteriori, ¿no? Pero lo de inicio es que ni siquiera hubiera tanta migración si hubiera buenas condiciones de vida para la gente, que podemos ver eso es también en México, producto de tantas décadas ¿cómo se llama?, de vulneración de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Pero así a grandes rasgos quiero decir, no es tanto pues una situación idónea, no es una cuestión de que se trate de ocupar otros esos países, sino lo que se trata es que a partir de la propia reestructuración de la vida política, económica, de la búsqueda de una soberanía nacional en términos generales, haga que los países pues no tengan, o sea, más bien la gente de los países no tenga la necesidad de emigrar, ¿no? Esa es la esencia de la migración. Por eso cuando aquí el presidente López Obrador hablaba del problema migratorio, mencionaba que lo primero que había hacer le decía a Estados Unidos, había que invertir en Centroamérica, ¿no? Con programas de empleo como Sembrando Vida y demás, pues, para que la gente no se viera en necesidad de emigrar, ¿no? Entonces, bueno, Gaby, algo que quieras señalar para cerrar ya el programa. Pues, yo esto que señalabas es más, yo no conozco bien el caso, de Oriente, o es decir, la migración que hay, que tú mencionabas, ¿no? Que de China, pero a mí me parece que desde mi punto de vista no hay posibilidad de que el argumento de que hay una migración masiva para influir geopolíticamente, o para que los países subdesarrollados influyan políticamente en los países de primer mundo desarrollados, me parece que no se sostiene. O sea, es decir, si hay un análisis así de casos de por qué la gente migra, la gente lo hace en la mayor parte de los casos por mera necesidad, o sea, por buscar una vida
mejor. Y una vez que está en suelo, digamos, en su objetivo, ya sea suelo norteamericano, suelo alemán, suelo francés, suelo italiano, dudo mucho que estén, el detalle es que no están organizados, o sea, es gente que llega y está sobreviviendo en esos sitios como puede, o sea, como puede, ¿por qué? Porque llega sin papeles y entonces no tienes acceso a vivienda, y yo recuerdo, o sea, esto no se sabe, pero por ejemplo, cuando llegas a Francia, una cosa muy importante es tener un domicilio fijo, incluso las personas que tienen otro estatus se les dice sin domicilio fijo, ¿por qué? Porque del domicilio fijo dependen todas las cosas, o sea, que te den una tarjeta del banco, que luego puedas tener un teléfono celular, que puedas tener tu seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, esa gente que vive en las calles y que anda ahí deambulando, digamos, no tiene ni siquiera ese derecho. Entonces, digamos que ahí la gente está meramente sobreviviendo porque uno ya no puede regresar a los países, se dan cuenta que no es tan fácil como se decía y que a pesar de que llegan a veces a colocarse, siguen siendo tratados de manera este, muy despectiva, no con los mismos derechos, la gente los trata mal, etcétera, ¿no? Y ya nada más para cerrar también, señalar que estamos hablando de esta migración por abajo, es decir, de esta migración en la cual la composición social es mayoritariamente de clases bajas, de la clase trabajadora a la que migra. Pero como sabemos que el capitalismo, digamos, tiene estos sistemas muy, más bien, métodos o estructuras muy perniciosas, lo que ya no hemos hablado es de una migración que también hay por arriba y que tiene consecuencias. ¿Y a qué me refiero a esto? Gente que tiene más poder adquisitivo que el mexicano de a pie, que el francés de a pie, y que está provocando el otro fenómeno por arriba que es la gentrificación, que es decir, que es la expulsión de los habitantes de determinados lugares porque es impagable ya los alquileres, es impagable la comida de ahí, los servicios, ¿por qué? Porque llega gente de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de México, expulsada de Estados Unidos porque no puede pagar a los alquileres, pero es una clase media que aquí sí los puede pagar y los paga altos comparados con lo que podríamos pagar los mexicanos. Y entonces ahí empieza otro fenómeno también, ya decía yo, muy pernicioso, que es esto de la gentrificación. Entonces, total, que las clases trabajadores y las clases subalternas están sufriendo por todos lados, ¿no? O sea, unos porque tienen que emigrar y otros porque aún en su propio país durante mucho tiempo, o sea, en una que pertenecen a un lugar donde han vivido mucho tiempo, pues están siendo desplazados. Y este es un fenómeno que no solamente se presenta en México, que los primeros en sufrirlo fueron los europeos, donde si tú vas a los centros de las grandes ciudades de París, de Londres, de Madrid, hay unos espacios impagables para los ciudadanos franceses, españoles o ingleses. Lo mismo pasa en Alemania, y que entonces son los grandes ricos, los que tienen departamentos por tenerlos, porque es una forma de inversión, porque ya ni siquiera viven ahí, ¿no? Entonces, los que son los dueños de esos edificios, de esos departamentos, etcétera. Entonces, es, digamos que para migración perniciosa creo que es esa, ¿no? La que hay que analizar. Y bueno, ya aún nos recomienda algunas películas ahí que vamos a estar viendo. Dice aquí dos, Aisha no puede volar, y 23,000 vidas, que habla sobre este tema de la migración, ¿no? Y bueno, ya un comentario nos comenta que, bueno, Petro ya se retire como presidente de Colombia, ¿no? Entonces, con eso me estaría despidiendo, este, y gracias, porque hay que señalar que este tema de la migración también está muy vinculado a la extrema derecha, porque la extrema derecha sabe manejar muy bien ese tema para que la gente de los países tenga miedo a la migración, que vienen aquí a robarnos, a quitarnos el trabajo, etcétera, para no tocar ni a los grandes capitales, ni a la burguesía nacional y transnacional, ni a las grandes empresas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un tema que se debe seguir analizando, y vamos a ver pues qué pasa en estos meses, sobre todo con esta crisis que parece que se está presentando en principio allá en España. Bueno, solamente apuntar
que la migración, bueno, siempre se ha dado, la historia de la humanidad, pues es de cómo se va moviendo la gente de un lugar a otro, de país a país, antes de que hubiera países, después de países. Ahora podemos en el siglo XXI que sigue siendo un tema muy importante, que es un tema que está siempre presente, ¿no? En todas partes. De hecho, si analizamos Estados Unidos, está presente, Europa está presente, en México, pues ahorita también está presente. Es un tema que es ahora sí que de los fundamentales, ¿no? Porque se tiene diferentes aristas para analizarlo, ¿no? Ahorita lo que quisimos saber es como ponerlo sobre la mesa en términos generales, porque pues lo tocamos indirectamente cuando hablamos de otros temas como la extrema derecha. Ahorita que hablaste un poco de la gentrificación, pues esa es ahora sí que es una migración, pero ahora sí que por arriba, ¿no? O sea, pues sí hay gente que al contrario viene o llega a los diferentes países a, a subir el costo de vida de los locales y pues no es una migración que digamos que esté por una necesidad, como la gente de las clases subalternas que tiene que ir a otros países. O sea, lo que hay que señalar es que la mayoría de la gente que emigra en estas condiciones, como los mexicanos o centroamericanos o latinoamericanos que emigran a Estados Unidos, o los africanos o de Medio Oriente que emigran en lanchas cruzando el Mediterráneo hacia, hacia Europa, no lo hacen por gusto, no lo hacen meramente por la cuestión de aventura o de querer salir de sus territorios por nada más por querer conocer otras cosas, sino que lo hacen por plena necesidad y creyendo, ¿no? Que finalmente hay una mejor condición de vida al país que llegan. Ya otro tema es, como señalaste, este, que ya cuando están ahí, cómo los trata la gente, ¿no? El sistema, pues, de cada país, que realmente, pues, podemos ver que es, eh, pues, parte, ¿no?, del sistema capitalista desigual con respecto a la gente que no tiene recursos, ¿no? Realmente a veces no es tanto propiamente de la nacionalidad en turno, sino es parte de un sistema estructurado para que el otro y la otra edad pues sea siempre discriminada, ¿no? Si pasa con los propios connacionales, pues más con la gente que viene de fuera. Entonces eso es un tema que está presente. Entonces va a ser, ¿sí? Dime. Y nada más eso que mencionabas del otro, de la importancia, ¿no? De que de ese miedo, o sea, porque es a lo mejor un miedo que está presente en el ser humano y que digo, la derecha lo explota muy bien, que es el miedo al otro, que es diferente a ti. Pero que a pesar de eso, o sea, yo veo que hay momentos donde se rompe y que da esperanza en la humanidad. Recordemos, por ejemplo, un documental en un tiempo que hizo la UAM sobre eso que llaman las patronas, unas señoras en Veracruz que lanzan comida a los migrantes que van subidos en la bestia, estos trenes de carga, ¿no? Y que pasan situaciones muy graves, por si te caes, les ha tocado ver gente, ¿no? O sea, que les amputan el pie, que fallecen directamente ahí, y que a pesar de eso, o sea, la señora dice, yo no sé quiénes sean, ni de dónde vengan, pero él es, o sea, por humanidad, pues les lanzan bolsas de comida, agua, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay eso, y ahora que está pasando esto en España, que puede ser, digamos, que asusta en términos de que llegara de repente una ola así importante de migrantes que hablan otro idioma, que no se parecen a uno, etcétera. Este, pues hay gente en España, o sea, que he visto que dice, o sea, por más que sean migrantes y que a lo mejor no tengan papeles, pues salen a darles agua, comida, ¿no? Por humanidad, porque vienen también niños, gente, niños solitos, gente que viene prácticamente, o sea, perdida, ¿no? Y creo que ahí es esa parte que debe de combatirse en el discurso, ¿no? O sea, simplemente por humanidad, digamos, no puedes dejarlos así, ¿no? O sea, así, sin comida, sin agua, que a ver qué hacen ellos solos, ¿no? Y regresanlos rápido. No creo que ahí falta mucha organización, pero lamentablemente dudo mucho, sobre todo cómo está el mundo, dominado en América Latina y en Europa por gobiernos de extrema derecha, ¿no? Que a ver, y vamos a ver cómo le resulta también políticamente o qué costos paga Pedro Sánchez, uno de los pocos gobiernos, vamos a ir de izquierda en Europa. Pues con eso nos vamos, Gaby.
estuvo interesante y pues ahora sí que, como dije, la cuestión migratoria pues está presente, ¿no? En todos los temas ahorita y seguirá presente, por eso desde la izquierda pues se apela a la solidaridad internacional y a la solidaridad humanitaria, ¿no? A abrazar a la otredad, al otro y sabiendo que finalmente la solidaridad, entre los seres humanos va más allá de las fronteras nacionales. Entonces, bajo ese argumento, pues eh, hay que estar analizando este tema de la migración y ver la cuestión migratoria como una cuestión indirecta de del efecto del sistema mundo capitalista, ¿no? Y no tanto una cuestión de que la gente esté haciéndolo por gusto, ¿no? Entonces, Escuchen una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento, que saben ah, que a mí me sí, gusta mucho, porque habla también eso, ¿no? Sé que si nosotros rascamos en nuestras raíces, seguramente tuvimos algún antepasado que fue migrante o que emigró de algún lugar, ¿no? Y que por eso estamos aquí, porque esa ha sido la historia, pues, de la humanidad, ¿no? Entonces, pensar siempre en esto. Entonces, les recomiendo parte de la película de Noam, la canción que se llama Movimiento. pues Bueno, con eso nos vamos, con esa recomendación de Gabriela y pues nos vemos a la próxima aquí en Razón Popular a través de Nuevo Norte. Nos vemos, hasta la próxima. saludos, bye, saludos.